Y así con 3, con cualquiera. O sea, el potencial químico, uno cualquiera, supongamos que yo tengo 20, si uno cualquiera es el I. Entonces, el potencial químico de uno cualquiera es cómo cambia la función de Gibbs, ¿sí? Cuando yo cambio los moles de ese componente I, ¿sí? Manteniendo los otros, ¿sí? J distinto de I. Por ejemplo, si yo tomo el 3, acá, bueno, el 1, el 2, el 4, el 5, todo lo demás constante. Bueno, esa es la definición de potencial químico. Quiere decir que G cambia porque cambian los moles. Si una sustancia está cambiando porque está disminuyendo sus moles, porque está reaccionando, por ejemplo, los moles cambia la función de Gibbs. Entonces, la función de Gibbs, bueno, esto ya está, lo dejo ahí, estuvo un ratito, no sé si alguno quiere copiar, capturar o qué sé yo. Entonces, yo puedo poner que el diferencial G, o sea, G cambia, ¿por qué? Porque cambia la temperatura, menos S diferencial T, ¿se acuerdan de esto? Más P diferencial P, ¿sí? Porque cambia la presión, cambia la temperatura y porque cambian los moles. ¿Y los moles de quién? Y los moles de todos los que estén en equilibrio. O sea, el potencial químico de 1 por el diferencial N1, más el potencial químico de 2 por el diferencial N2, y así sucesivamente. O sea que de muchas cosas influye el G. Varía porque varía la temperatura, la constante proporcionalidad menos S es la entropía, esto es la derivada de G respecto a temperatura menos S. Cambia la presión y cambia G, porque acá tengo B, el volumen. ¿Sí? La derivada es del volumen. ¿La derivada de quién? G cambia con la presión, ¿sí? La derivada. ¿Cómo cambia G con la presión? Es proporcional al volumen. ¿Cómo cambia G con los moles del componente 1? Es el potencial químico de 1. ¿Cómo cambia G con los moles de 2? El potencial químico de 2. Y así se va sumando todo. O sea, G depende de la temperatura, la presión y las componentes que están presentes en el equilibrio. No pusimos esto antes porque nosotros antes trabajábamos con una sustancia pura, una sola. No nos interesaba. Ahora, si yo trabajo con temperatura constante, como son las reacciones químicas y presión constante, al ser temperatura constante, diferencial T es 0 y diferencial P es 0. Entonces se me va esta parte de acá y se me va esta parte de acá y el potencial químico solo depende de quién. El potencial químico. La función de Gibbs depende solamente de los moles de los componentes que están en equilibrio o en la mezcla. Entonces me queda que diferencial G sería mu1 por, o sea, lo ven como esto, mu1 por diferencial N1 más mu2 por diferencial N2. O sea, ¿cómo varía G con los moles de 1? Con una proporcionalidad que es la derivada. La derivada de G respecto de los moles de 1 es potencial químico de la sustancia 1. Si el potencial químico es el factor de proporcionalidad. Y así todos los que tengan, más el 3, más el 4, más el 5 en general, diferencial G, ¿sí? Es cada mu sub I por el diferencial NI y sumado. Cuando es 1 con el 1, cuando es 2 con el 2, 3 con el 3, 4 con el 4, voy sumando todo. Y yo tomo una reacción, como la que está en el apunte del video. A más 2B, pongamos, produce C más 3D. Donde A, B, C, D son moléculas. Cuando ustedes hacen un problema de equilibrio, no sé, alguna vez habrán hecho, supongo. Ustedes ponen el tiempo 0, yo tengo una concentración inicial de lo que sea, 1 molar, supóngase. Acá tengo 2 molar. Supongamos que arranco de 0 acá. En un tiempo t, esto habrá bajado una cantidad c. En química básica le ponen x. Yo no le quiero usar la x, porque x se usa para fracción molar. Estos son los moles iniciales. Supongamos que tengo un mol, ¿sí? Lo que reaccionó, lo que se fue para allá, es xi. La letra esta xi es como si fuera una E, una patita, ¿sí? Xi. ¿Sí? Son los moles que avanzó la reacción. O sea, ¿cuánto reaccionó de A? Reaccionó xi, entonces me queda 1 menos C. Pero cada mol de A reacciona con 2 de B. Entonces acá voy a tener 2, el inicial, menos lo que reaccionó. Como 1 reacciona con 2, acá reaccionó xi, por eso le resto xi, acá reaccionó 2 xi. Y acá voy a tener el inicial, que es 0, más lo que se formó, y se formó un xi. Y acá voy a hacer el inicial, supongo que también es 0, más lo que se formó 3 xi. Entonces, si tengo inicial acá, y bueno, supongamos que tengo inicial acá. Que tengo, qué sé yo, 2 y 3, no, 2 y 3 no parece que fuera. Que tengo 0, 1 y 0, 5. Bueno, entonces acá va a ser lo que ya tengo más lo que se va a formar. Lo que ya tengo, 0, 5, más lo que se va a formar. ¿Estamos bien hasta acá? O sea, los valores iniciales a esto les resto porque reaccionan y a esto les sumo porque se forman. ¿Sí? Y lo que está reaccionando le llamo xi. Si acá baja xi, este baja 12, porque baja el doble de rápido.
Este aumenta un sí, porque estos bajan, estos aumentan. Este aumenta un sí, pero este aumenta 3 veces más rápido, entonces este aumenta 3 veces sí. Entonces, en general, si yo lo paso a letras esto, vamos a ir a parar, ¿lo vieron bien acá? Lo voy a poner, le voy a poner letras ahora, como está hecho en el apunte. Entonces va a decir, moles iniciales, ¿sí? De A. 1 son los moles iniciales de A. N de A le puedo llamar, le llamé así. No, le llamé moles iniciales de A, moles iniciales de B, moles iniciales de C, moles iniciales de D. Entonces, los moles de A en cualquier momento van a ser los moles iniciales menos C. ¿Me siguen? Los de B van a ser los moles de B en equilibrio, van a ser los moles iniciales de B menos 2 veces C. Los moles de C en el equilibrio van a ser los moles iniciales de C más un C. Y los moles de D van a ser los moles iniciales de D más 3 veces C. O sea que el sí va multiplicado siempre, fíjense, cuando es reactivo va negativo y cuando es producto va positivo, pero cuando es reactivo va multiplicado por el coeficiente. Acá tiene 1 y va por 1, un C. Acá tengo 2 y va 12. Acá tengo 1, va un C, acá tengo 3, va un 13. O sea que en general un NI cualquiera es el inicial, ¿sí? Más menos el coeficiente, ¿sí? Del componente que sea. ¿Sí? Este tiene coeficiente 1, tiene coeficiente 2, o sea, este es el coeficiente del componente 1, del componente 2, o sea, el coeficiente NI de quién, por sí. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, los coeficientes se toman como positivos los productos y negativos los reactivos, entonces no necesito poner más menos. Pongo más y yo ya sé que mu sub i es positivo si es producto. Y que el coeficiente estequiométrico va a ser negativo si es reactivo. Entonces, de esa manera, no me da poniendo más menos. Directamente pongo más y va a ser positivo o negativo según que sea producto positivo, reactivo, negativo. Y esto representa cualquiera de las fórmulas que está acá. Esto. Y entonces, ¿cómo cambian los moles? Si yo derivo la derivada de una constante, los moles iniciales es un número, 2 molar, 3 molar. Entonces esto da 0. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué cambian los moles de un componente? Porque cambia el C. Los iniciales no cambian. ¿Por qué cambian los moles de A? Porque cambia Xi. A medida que avanza el tiempo, el Xi va aumentando, va reaccionando más, más, más. O sea, Xi cambia. Entonces, esto no cambia, es una constante, y cambia Xi. Por eso, un cambio, acá vamos a poner bien. Un cambio en el Xi produce un cambio en los moles del componente. ¿Sí? Que es proporcional, el cambio es esto que está acá. Acá disminuye un Xi, acá disminuye 2 Xi, acá aumentó un Xi, acá aumentó 3 Xi. La proporción, lo que multiplica el Xi es el coeficiente geométrico. Acá aumenta 3 veces Xi. Acá aumenta 1 veces sí. Acá disminuye 2 y acá disminuye 1. Esta es la fórmula general. Entonces lo puedo reemplazar acá. Estoy haciendo lío, ¿sí? Es la parte densa de la fisicoquímica. La parte así intrincada, digamos, matemática. Igual es para llegar a una formulita muy simple. Entonces los moles de cualquier componente cambian porque cambia el sí. El sí cambia instante a instante porque está reaccionando, son los moles de reacción. ¿Cuánto está reaccionando? Entonces el diferencial G, que era cada mu por cada diferencial N, cada diferencial N es esto que está acá. Entonces yo acá en esta sumatoria puedo reemplazar y decir, bueno, esto es, me quedó horrible, es mu sub i, el potencial químico de cada componente por sus diferenciales, por cómo cambian los moles de él. Eso cambia el G. ¿Pero por qué cambian los moles? Cambian por el coeficiente estequiométrico, por el diferencial C. Estoy sumando, ¿sí? El mu1, a ver si lo paso esto. En lugar de hacerlo así sintético, lo pongo desarrollado. ¿Cómo sería? Esto está quedando todo grabado, así que no se asuste que estoy borrando. ¿Sí? Miren, si yo agarro esto y lo desarrollo, sería así. Esta sumatoria sería, cuando vale 1, mu sub 1, potencial químico del componente 1, por su coeficiente estequiométrico, con el signo que tenga, si es reactivo o producto, por diferencial C. Más, vamos a escribir bien esto, ahí. Más, cuando vale 2, el potencial químico de 2, por el coeficiente estequiométrico de 2, por cómo cambio el C. Y así voy sumando todos. El potencial químico 3, por el coeficiente 3, por diferencial C. Ahora, fíjense, estoy sumando mu 1 por coeficiente 1, mu 2 por coeficiente 2, mu 3 por coeficiente... Pero todos tienen diferencial C, diferencial C, diferencial C. Entonces, saco factor común diferencial C.
Porque esto es constante, factor común. No cambia, no tiene índice. No hay un 1, un 2, siempre xi. Saco afuera el diferencial xi, ¿y qué me queda? Me queda mu1 por el coeficiente 1, más mu2 por el coeficiente 2. Y así sumo todos, y afuera me queda el diferencial de xi. O sea, ¿por qué cambia G? Porque cambia xi. ¿Vamos bien? O sea, que esto que está acá entre paréntesis, ¿qué significaría? Sería diferencial G es diferencial xi por esto que está acá. Vamos a poner así, diferencial xi por el paréntesis. ¿Por el paréntesis quién es? Es sumar cada potencial químico por su coeficiente estequiométrico. Ahí está la fórmula desarrollada, ahora simple, de nuevo. Y entonces, si yo quiero estudiar cómo cambia G con el avance de la reacción, paso dividiendo y me queda, ¿qué es esto? Exacto. Parece imposible cuando uno entra a mirar esto y dice, no, ¿cómo? Sí. ¿Por qué cambia G con el avance de reacción? Porque depende del potencial químico de cada sustancia y del coeficiente estequiométrico. Nada más. Nada más y nada menos. Entonces, ahora que llegué acá, les muestro un pequeño dibujo. Lo voy a hacer acá, para no borrarlo acá. Entonces, voy a graficar el G en función de xi. ¿Sí? Bueno, hace esto G. Supóngase que avanza el xi avanza de 0. Yo lo borré ya, pero maldición. Cuando arrancaba la reacción, yo les puse que era A más 2B C más 3D, ¿se acuerdan? Yo arranco, ¿sí? Acá con un valor inicial les puse 1 y les puse no sé qué les puse. Bueno, acá hago 1 menos xi, ¿sí? A va disminuyendo al principio, xi vale 0. Y se va agrandando porque va a reaccionar, xi es lo que está reaccionando. Reacciona 0,1, 0,2, 0,3 y se va bajando a medida que sigue aumentando. Y baja B también. Si este vale 2 menos 2 xi, qué sé yo. Y esto va subiendo. Entonces, el xi va aumentando y el potencial G va cambiando. ¿Sí? Y busca justamente el mínimo, que es la zona de estabilidad. En el mínimo tengo el xi de equilibrio. Está reaccionando buscando el equilibrio, ¿sí? La derivada negativa. O sea, el diferencial G sobre xi es la derivada G, porque esto es G como función de xi. Entonces la derivada de G respecto de xi, ¿qué está pasando? Está bajando, es negativa. Y es negativa porque el delta G es negativo, está buscando el mínimo. Cuando llega al equilibrio, que vale 0. La derivada de G respecto de xi en el equilibrio es 0. Si yo me sigo, ¿sí? Hasta el valor máximo, el xi máximo, ¿quién sería? El xi máximo, si yo arranco de 1 molar, ¿cuál es el xi máximo? Y que se me gaste todo este. O sea, que llegue a 0 y reacciono 1, ¿entienden? El xi máximo sería que si yo parto de 1 y hice reactivo limitante, que reaccione todo. Cuando reacciono todo es 1 menos 1. Me queda 0A. El xi máximo es lo que puede llegar. No llega al xi máximo. Para en el equilibrio, porque después del equilibrio, ¿qué pasa? Después del equilibrio, la derivada de G respecto de xi es positiva, ya no es espontáneo. O sea, el sistema avanza, el sistema es piola. La tiene re clara. ¿Por qué reaccionan las sustancias químicas? Porque buscan el mínimo en el G. Las reacciones químicas, fíjense que esto es un cambio pero del día a la noche. ¿Por qué reaccionan las cosas? Les enseñé a ustedes. Porque el ácido se neutraliza con la base, porque bla, 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 porque el oxígeno quema el combustible. Se acabó. ¿Por qué reaccionan las cosas? Porque las cosas buscan el mínimo. ¿Qué mínimo? El mínimo de G. Todas las reacciones buscan el mínimo de G. A veces tienen un mínimo acá, no en el xi máximo, es una reacción de equilibrio. Y a veces son reacciones totales. ¿Y cómo es la total? ¿Es así? La reacción total avanza, ¿sí? Hasta llegar al xi máximo y ahí tiene el G mínimo. Bueno, esta es una reacción de desplazamiento total, que puede ser total o puede ser un equilibrio donde la constante es enorme, millones y millones, como si fuera 100% de rendimiento. Pero en definitiva, una reacción total la puedo pensar así, una reacción de equilibrio así. Y el sistema si yo parto de este lado, ¿sí? El sistema va avanzando hasta llegar al mínimo. Si yo arranco de este lado, la reacción va para atrás. Y busca, al ir para atrás, entonces la dependiente para ir para este lado es negativa. ¿Sí? Y busca el mínimo. Lo que pasa es que estoy pensando que el xi avanza en el tiempo, y así como lo dibujé, estoy suponiendo que el tiempo avanza, el xi avanza con el tiempo. Entonces el sistema avanza acá, hasta acá. Ahora, si el tiempo fuera para atrás, porque yo partí de este lado, el sistema buscaría el mínimo acá.
¿Cuánto fue el grado de reacción para que llegue al equilibrio? Ahora llegamos al equilibrio. Y en el equilibrio es importante que la derivada es cero. ¿Sí? Y si la derivada es cero, fíjate, si la derivada es cero, esta que está acá es cero. Es cero esto. O sea, ¿quién es cero? Cada potencial químico por cada mu sub i. Y ahí estoy, aleluya. Llegamos al equilibrio ya. Ya falta el último paso. ¿Sí? Si yo aplico esto acá en el equilibrio, que dice que sume cada grano por cada mu sub i. Bueno, el coeficiente de este, ¿cuánto vale? Un 1. Si no dice nada, es un 1. Bueno, pero si es reactivo, es negativo. Entonces, menos 1 por el potencial químico de A, menos 2, porque este es reactivo, el coeficiente es negativo, por el potencial químico de B, ¿sí? Más 1 por el potencial químico de C, más 3, porque este es positivo, es producto, por el potencial químico de D tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora reemplazo. Supongamos que es todo gas, ¿sí? Reemplazo. ¿Está bien o no? Apliqué la condición de equilibrio. Reemplazo. Miren, presten atención, no se me duerman, no pestaneen, no respiren. De a poquito. El potencial químico de A, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? Es el potencial químico de A estándar, ¿se acuerdan? Más RT logaritmo. No nos pongamos con gases reales, fugacidad, no la compliquemos, hagámoslo como gas ideal. Tal es lo mismo. Después, si quieren, la ponemos como fugacidad. Entonces, era la presión parcial de A sobre la presión P cerito, que era la presión estándar un bar. Ahí reemplacé el mu de A. Menos 2 veces el mu de B. Bueno, es el mu de B estándar más RT logaritmo presión parcial de B sobre el P cerito. Más, sigo acá abajo porque no tengo la... Sí, tenía que haber empezado acá. Menos 2 veces, porque este reactivo lleva coeficiente negativo, es este que está acá. Entonces, 2 veces el potencial de B, que es B estándar más RT logaritmo presión de B sobre P cerito. Ahora más el potencial de C. Potencial de C tiene un 1 adelante, así que directamente potencial de C es mu estándar de C más RT logaritmo presión de C sobre P cerito. Y por último, 3 veces, porque este tiene coeficiente 3, mu estándar de D más RT logaritmo presión de D sobre P cerito, todo igual a 0. Con los paréntesis y junto todos los que tienen cerito. Cerito, cerito, cerito. ¿Entiendes cómo va a quedar esto? Va a quedar menos el potencial estándar de A, menos 2 veces el potencial estándar de B, más el potencial estándar de C, más 3 veces el de D. ¿Me siguen lo que dice? Y después me queda menos RT logaritmo presión de A sobre P cerito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Me queda menos 2 veces RT logaritmo presión de B sobre P cerito. Pero este 2, acá adelante, puede pasar a ser exponente de esto que está acá. Porque cuando yo tengo un logaritmo, con un 2, el 2 baja. Entonces, tenerlo acá adelante, lo pongo acá arriba. Lo subo arriba. Lo subo arriba. Se lo copio un poquito más corrido porque me quedó muy ahí. Me queda logaritmo de PB sobre P0. Y elevado a las 2. Sigo. Tal de A, tal de B, el de C. Me queda RT, logaritmo presión de C sobre P cerito. Y por último, este 3 que está acá, que multiplica ahí, este 3 puede ir a parar arriba. Entonces me queda más RT, logaritmo presión de D sobre P cerito, elevado a la 3. Todo igual a 0. Si yo tomo esto en cualquier posición que no es el equilibrio, esto es el delta G, lo que estoy calculando. Es el delta G. ¿Cómo cambia el potencial químico? Es el delta G. Esto que está acá, fíjese, es productos menos reactivos. Estándar es el delta de los potencial químico estándar. Esto que estoy haciendo acá es el delta G. ¿Sí? En cualquier condición. Y esto que está acá es lo mismo que está acá. ¿Ven que es lo mismo? Menos mu de A, menos 2 veces, más C, más 3 veces, solamente con el cerito. Entonces esto es el delta, y esto que está acá es el delta G en condiciones estándar. O sea, esto es igual que esto, solamente que esto es en cualquier condición, por eso fui pasando por la fórmula, y esto que me quedó acá es lo mismo que esto, pero en condiciones estándar. O sea, en lugar de delta G es delta G estándar. ¿Y esto que está acá qué es? Bueno, saco factor común RT, positivo,
positivo, y entonces, menos dividido más, menos. Logaritmo de PA sobre P cerito. Menos dividido más, menos. ¿Sí? Logaritmo de PB sobre P cerito al cuadrado. Más dividido más, más. RT se va, logaritmo de PC sobre P cerito. Y acá más dividido más, da más. Y RT quedó afuera factor común, quedó logaritmo de P de D sobre P cerito al cubo. Todo igual a 0 porque está en equilibrio. Si no está en equilibrio no es 0. Y ahora sí voy llegando a lo que quiero. Ahora fíjense una cosa. Cuando yo tengo restas y sumas los logaritmos, saben cómo es, ¿no? Los que están sumando van arriba, los que están restando van abajo, ¿sí o no? Si yo tengo logaritmo de A sobre B, pasa a ser logaritmo de A menos logaritmo de B. Quiere decir que el que está positivo va arriba y el que está en el logaritmo negativo va abajo. Entonces, estos van arriba y estos van abajo. Entonces, debería dejar así. Delta G es delta G cerito más RT. ¿Y qué me queda acá? Me queda un solo logaritmo. Un solo logaritmo. Que tiene adentro. Lo que está positivo lo tiene como numerador. Estos dos. Que tiene P de C sobre P cerito por P de D, este es D, sobre P cerito al cubo, y que tiene dividiendo P de A sobre P cerito, y que tiene dividiendo P de B sobre P cerito al cuadrado. La única novedad es que tiene un P cerito ahí abajo que nunca la había visto en mi vida. Ahora es la verdadera deducción de la constante de equilibrio. El P cerito, usted va a decir por qué. Porque cuando usted hace la famosa KP, que la hacían en el segundo año, le ponían las presiones en atmósferas. ¿Sí? Pero no es atmósfera, porque usted sabe que el estado estándar es un bar. Entonces yo pongo la presión en bar, pero como va dividido por P0, que es el número 1, porque es un bar. O sea que dividir por P0 no va a cambiar el número. Pero yo acá tengo 2 bar dividido en bar, se va a ir el bar y me va a quedar solamente el número 2. Es para poner las presiones parciales de cada gas en bar, pero sin poner la unidad bar. Por eso no se pone la unidad, ¿ven? Porque queda dividido por el P0. En los libros no ponen esto, ponen presión del producto, el C que tiene 1 a la 1, el D que tiene 3 a la 3. ¿No ponen esto ustedes? KP, dicen esto. Y acá ponen presión de A y presión de B al cuadrado. Sí. Pongan las presiones, dicen atmósfera. No, atmósfera es parecido a bar, pero es bar. Pero sin poner bar. ¿Por qué? Porque en realidad está dividido por el P cerito. Y esto no es la K de equilibrio, porque cuando no está en equilibrio delta G no es 0. Esto se le llama Q, cociente de reacción. Todo esto le llaman Q. Q, como es compresión, es Q sub P. Entonces me queda una fórmula que es delta G0 más RT logaritmo de Q sub P, para una reacción gaseosa. Lo copio limpio, lo paso bien, esperen que lo copio que se vea mejor porque me quedó horrible, me quedó todo apretado. No me gusta cómo me quedó. Todo esto que le llamamos K no es K, es Q sub P. Es K cuando delta G es 0. Porque vimos que cuando llega al equilibrio es 0, lo pusimos que es 0, ¿ven? 0 es el equilibrio. Pero ahora supongamos que no estoy en equilibrio. Si no estoy en equilibrio, esto no es 0. Esto no es 0 y bueno, el potencial, el delta G0, que es en condiciones estándar, se corrige con este valor para tenerlo en cualquier condición. Pero en el equilibrio sí vale 0. Entonces vamos a escribir esta ecuación de nuevo en limpio acá arriba. Queda delta G es el delta G estándar más RT logaritmo de Q sub P. Q sub P es igual que la constante de equilibrio con presiones. ¿Sí? Solo que va dividida cada presión por el P cerito. Y elevado a los coeficientes trigonométricos, como siempre. Se llama cociente de reacción. En el equilibrio, el delta G0. Entonces me queda 0 igual delta G0 más RT. Y el logaritmo, cuando estoy en el equilibrio, ahora sí Q pasó a ser K. Es KP. Acá apareció la KP. Aplausos. Apareció la K de equilibrio. ¿Y quién es la K de equilibrio? Es esto mismo que está acá. Solamente que no con las presiones en cualquier momento, sino en el momento final, cuando el sistema ya no avanza más. Cuando llegó al equilibrio, al mínimo. ¿Sí? En el ejemplo que habíamos visto, sería la presión de C sobre P cerito, la presión de D sobre P cerito, al cubo era esta, y acá era la presión de A sobre P cerito, y la presión de B sobre P0 al cuadrado, ¿sí? Esto que habitualmente se escribe más simple, no le ponen el P cerito, dicen, no, es la presión de C por la presión parcial de D
al cubo sobre presión de A, presión de B al cuadrado. Bueno, ¿la pueden escribir así? Sí, la pueden escribir así. Pero acuérdense dos cosas. Estoy olvidándome de poner el pecerito. Quiere decir que estas presiones tienen que ser ¿en qué? Para que sea correcto, tienen que ser en bar. Y si la pongo en atmósfera es casi lo mismo. Un bar es 0,987 atmósfera. Se puede poner, si ustedes me salvan en el examen y me dicen, estoy considerando que una atmósfera es aproximadamente un bar, listo, yo sé que saben y que lo están haciendo para redondear. Pero si los datos vienen en bar, uso en bar. Pero se pone solo el número sin la unidad. Porque estoy obviando poner el pecerito. Se pone el número de la presión sin la unidad. Esa es la famosa KP. Producto sobre reactivo, cada uno elevado al coeficiente estequiométrico. Esta fórmula está buena, permite calcular el delta G en cualquier condición. ¿Sí? ¿Por qué cambia? ¿Por qué el delta G se aleja del estándar? Porque cambia el Q. Fíjense, cuando yo estoy en condiciones estándar, todas las presiones tendrían que ser un bar. Si estuviera en condiciones estándar, la presión de C sería un bar. 1 sobre 1 da 1. 1 sobre 1 da 1. 1 sobre 1 da 1. O sea, 1 por 1 al cubo sobre 1 por 1 al cuadrado, esto da 1. Y si la constante da 1, el logaritmo de 1 es 0 y se va todo esto. Esto da 0. Y me queda que delta G 0. O sea, el delta G 0 es cuando el QP tiene adentro todo 1. Eso es estándar. Es cuando yo tengo 1 molar, si es en solución es 1 molar de todo, y si es en gas, 1 bar de todo. O sea que la expresión de la K de equilibrio tiene acá presiones por el potencial químico. Cuando yo trabajo con soluciones, yo no expliqué cómo es el potencial químico en una solución. No lo expliqué. Se los explico ahora. Si el potencial químico para un gas es el estándar más RT por el logaritmo de la presión del componente que yo tenga, ¿sí? Cualquier componente cualquiera, sobre P0, ¿sí o no? Tomamos la presión parcial y ahí sale que es KP. Si yo tomara en solución, esto es para gases, con cosas disueltas en una solución, el potencial químico es el potencial estándar más RT. Acá no se usan presiones parciales cuando es una solución, se usa la concentración molar. Por ejemplo, la concentración, pongamos C, I de cualquier componente molar, sobre el C cerito. Y el C cerito es el C estándar. ¿Y el C cerito cuánto es? Es 1 molar. A veces toman molal. Eso depende cómo encaren la K de equilibrio. Entonces, si yo tomo como concentración estándar 1 molar, 1 mol por litro, acá va la concentración de componente. Si yo hiciera la reducción en solución, llegaría a una fórmula igual que esta, pero que el Q no sería un Q sub P, sería un Q sub C. ¿Y cómo sería el Q sub C? Igual que el Q sub P. El Q sub C sería, si fuera una reacción como la que vimos recién, sería concentración de C sobre C cerito, concentración de D sobre C cerito, esta elevado al cubo, concentración de A sobre C0, por concentración de B sobre C0 al cuadrado. Sería todo con concentraciones. Si no le pongo el C cerito, porque acá va a ir molar, pero dividido la unidad molar, se va a molar y queda solo el número. ¿Se puede aproximar? Sí, se puede escribir que QC es la concentración de C por D al cubo sobre A por B cuadrado. Esto es lo que ponen todas las libras. ¿O no ponen esto en los libros? Los libros ponen esto. Y es poner las molaridades, pero sin poner el número, solo el número sin poner la unidad. Es porque me estoy olvidando ese cero, pero no importa. ¿Sí? Y si la fórmula sería exactamente igual. En lugar de QP sería QC. Y en el equilibrio, cuando vale cero, ¿qué sería? ¿Sí? O sea, la fórmula sería delta G igual delta G0 en solución, hablo, más RT logaritmo de Q sub C. En el equilibrio, esto sería 0, delta G0 más RT logaritmo QC se transforma en KC, o K, K a secas a veces le llaman, ¿sí? A la K de equilibrio. Y esto es igual que esto. Acá va KP porque es con presiones, acá va KC porque estoy en solución. Y la deducción de la constante de equilibrio es perfecta porque viene de la termodinámica, no viene de la cinética. Hay deducciones de cinética de la constante de equilibrio, pero no son verdaderas porque plantean que la velocidad de reacción depende de los coeficientes geométricos. Eso solamente si son pasos elementales. Depende del mecanismo que tenga. No es siempre cierto. Algunas veces sí, otras veces no. Entonces es una deducción trucha. Esta es la verdadera deducción de la constante de equilibrio. Yo tengo el equilibrio esto, ¿no? Delta G, ¿no lo saco cuando hago producto menos reactivo? ¿Se acuerdan de esto? Delta G de formación de los productos menos delta G de formación de los reactivos, tengo delta G. Es dato, ¿sí? ¿Por qué es dato? Lo saco con tablas. Las tablas de los delta G de formación.
estándar de los productos reactivos, productos menos reactivos, y tengo delta G. R es la constante de los gases. 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule mol Kelvin. Perfecto. T, la temperatura. Como todos los delta G están tabulados a un bar, por eso tiene cerito, y a 2,98, entonces voy a tener que tomar 2,98 acá. En realidad 2,98,15 si quiero ser finoli. Las constantes de equilibrio todas las pueden calcular ustedes a partir de ahora sin buscarla en ningún libro. Agarran la tabla que yo les di, los delta G de formación, la ecuación que ustedes quieran y le sacamos la acá ya. Pero la sacamos a 25 grados. ¿Vamos? Oxígeno, dióxido de carbono. Bueno, está bien. Este es sólido, este es gas y este es gas. Está balanceado. Entonces, yo voy a calcular el delta G. Es el delta G de formación del dióxido de carbono menos el delta G del carbono sólido grafito, que es 0, menos el dioxígeno, que también es 0, porque es una sustancia simple. Así que simplemente es el del dióxido de carbono. Ah, eso está fácil. ¿Tiene alguno a mano el delta G de formación del dióxido de carbono? Por mol. Sí. Bueno, tengo delta G, listo. Tengo delta G 0, saco Kp. RT por el logaritmo de Kp es igual a menos delta G 0. ¿Sí? Lo pasé para este lado, menos delta G 0. Y ahora RT pasa dividiendo. Entonces, sobre RT. Entonces, el logaritmo de Kp es menos delta G 0 sobre RT. Entonces, menos 394,4 kilojoule por mol dividido R, 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule por mol por Kelvin, por la temperatura 298,15, voy a tomar 298 Kelvin. Kelvin con Kelvin, kilojoule por mol, se fue todo, me da un número, está bien. La K es adimensional, no tiene unidades. Perfecto. Menos, más, esto da positivo. O sea, delta G negativo da un número positivo acá. Y justamente da constante grande. El delta G negativo quiere decir que es espontáneo, la constante da grande. Si el delta G fuera positivo, quedaría negativo acá, y cuando yo hago E a la, porque yo para sacar la Kp tengo que hacer E elevado a lo que me dio acá. Si acá me da positivo, me va a dar E a algo positivo, me da una K grande. O sea, delta G negativo, como acá, ¿ven? Menos, más, me da exponente positivo, me da una K grande. Si el delta G es positivo, queda negativo. Menos, más, queda menos. Y E a algo negativo, queda una K chiquita. O sea, espontáneo, delta G negativo, espontáneo, me termina dando una K grande. No espontáneo, me da una K chiquita. Interesante esto. Entonces, hago la cuenta acá. Quiere decir que es a la 159. Sí, lo puede hacer. 1,13 por 10 a la 69. Miren la K de equilibrio de quemar carbón con oxígeno a dióxido de carbono. 10 a la 69. A 25 grados. Sin embargo, este proceso, si no caliento, no ocurre. Es una cinética relenta. Pueden pasar años y años para que reaccione. Con la K de equilibrio. Y fíjense, la K de equilibrio no la saqué de ningún libro, la calculé yo. O sea que ustedes ahora agarran cualquier reacción, hacen lo que dice acá, y automáticamente tienen cualquier constante de equilibrio. Ni se las tengo por qué dar yo en un problema, la pueden sacar ustedes. Está bueno. ¿Y qué K sale? ¿La Kp o la Kc? Y si es con gases, sale la Kp. ¿Está? Bueno, siempre a 25 grados. ¿Qué pasa si la temperatura no es 25 grados? Chachón, chachón. Hay una fórmula para cambiar la K si la temperatura no es 25 grados. Ustedes acá tienen que usar siempre 25 porque este delta G lo sacan de la tabla 25. Así que es obligado poner 25. No me pongan acá 800 Kelvin porque yo la quiero calcular 800. No, porque vos tenés el delta G a 25. Me tenés que cambiar el delta G a 800 y es un lío eso. ¿Y cómo hago entonces? Bueno, hay una fórmula que es la ecuación de Van 't Hoff. Para cambiar la temperatura, ecuación de Van 't Hoff. Van 't Hoff es, si yo quiero saber la constante, a ver, yo sé que, por ejemplo, a la temperatura T1 tengo una constante de equilibrio K1. Y yo quiero averiguar a la temperatura T2 cuánto vale la K2. Si yo tengo este dato, yo conozco la constante a una temperatura. Y ahora quiero la constante a otra temperatura. Bueno, la ecuación de Van 't Hoff relaciona las dos K. Dice que el logaritmo de K2 sobre K1 es menos que el delta H de la reacción estándar sobre R, la constante de los gases, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1.
Entonces, si ustedes conocen la temperatura 1 y la K a esa temperatura, a cualquier temperatura, ustedes van a conocer siempre cuál. Van a conocer la KP o la K a qué temperatura. A la que usan el delta G de las tablas, que es 25 grados, o sea, de 2,98. Entonces acá van a tener que poner 2,98 y van a sacar una K. La K que van a tener ustedes, la K1, va a ser a 2,98. Entonces ponen la temperatura que ustedes quieren y calculan la K de la nueva temperatura. Y ahí hacen todo el problema a la temperatura nueva. Ya tienen la constante de la nueva temperatura. Lo que necesitan saber es el delta H. Delta H, ¿cómo lo saco? Producto menos reactivos. Esa tabla que le di es maravillosa, sacan todo. Sacan delta H, sacan delta G, espontaneidad, temperatura de transición, constante de equilibrio. Le sacan fleco a la química a partir de ahí. El equilibrio químico es la verdad de la química. Recién acá estamos viendo la verdad. Entonces, esta es la ecuación de Van 't Hoff. Usted les va a permitir cambiar la constante de temperatura, ¿está? Pero ustedes siempre van a tener como dato la constante a qué temperatura, a dónde vino esto. Y esto lo sacan con los valores de tabla que son a 25 grados. Por lo tanto, la K siempre sale a 25 grados. Si yo les diera el delta G a 1000 grados, van a sacar la K a 1000 grados. Y acá ponen 1000 Kelvin. Está bien, bárbaro, pero ¿dónde sacan el delta G a 1000? Supongamos que me dan las presiones en equilibrio a 1000. Yo saco la K a 1000. Y si saco la K a 1000, pongo acá a 1000, despejo el delta G a 1000. Ahí lo tenés a 1000, ¿ves? Ahí lo podrías hacer. Eso es cierto. Pero con las tablas no. Porque las tablas están a 25 grados. ¿Me entienden? Vamos de nuevo. Yo tengo un equilibrio a 1000 Kelvin. ¿Sí? Y me dicen las presiones de los componentes, hago las cuentas acá y me da la constante. A 1000 Kelvin. Con esa constante a 1000 Kelvin yo puedo sacar el delta G a 1000 Kelvin. Porque esto quiere decir que la K, esta temperatura y el delta G están todos a la misma temperatura. Si uso las tablas de 25 grados, pero si yo trabajo con la K a 1000, voy a tener acá 1000 Kelvin y 1000 Kelvin. Y el delta G a 1000 Kelvin. ¿Yo puedo cambiar el delta G de temperatura? Si yo lo conozco a 25 grados, ¿lo puedo calcular a 1000 Kelvin? Si yo tengo el delta G a 25 grados, pongo 25 acá a 2,98 y saco la K a 2,98. Vengo acá, pongo 1000 Kelvin y saco la K a 1000 Kelvin. Una vez que tengo la K a 1000 Kelvin, pongo 1000 Kelvin y saco el delta G a 1000 Kelvin. Posibilidades. Si a usted le dan un problema para trabajarlo a 1000 Kelvin, van a tener que primero sacar la K a 25 grados y después aplicar esto y llevarla a 1000 Kelvin y hacen todo el problema a 1000 Kelvin con la nueva K.